Estamos hoy en el capítulo 3 de la carta a los Efesios, donde Pablo muestra una preocupación y un deseo para los hermanos de aquel lugar. ¿Por qué no leemos juntos entonces desde el versículo 14 hasta el versículo 21 inclusive, para enterarnos cuál es el deseo y cuál es la preocupación que Pablo tenía en su corazón? Dice así el pasaje: Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Aquí encontramos en primer lugar, en el versículo 14, la preocupación, el problema. Por eso Pablo dice: por esta causa doblo mis rodillas. Pablo estaba orando por aquellos creyentes. Doblar las rodillas es un sinónimo de oración, de intercesión, de súplica al Padre Celestial. Pero ¿cuál era el problema que Pablo había descubierto que tenían los efesios? En el versículo 19 está la explicación. Dice: para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ellos necesitaban ser llenos de esa presencia para que su fe se transforme en una fe estimulante, una fe que los mantenga vivos, una fe que los mantenga despiertos frente a todas las cosas que sucedían en aquel momento. Y parece que esta es una de las dificultades de la vida cristiana. Podemos preguntarnos: ¿no somos ya cristianos? ¿Cuál sería entonces la dificultad? Pues la dificultad es esta, que a veces aún como cristianos no nos mantenemos llenos de la presencia de Dios, o inclusive no permitimos que su palabra ocupe más espacio en nuestra alma y en nuestra mente. Pero el deseo de Pablo para los efesios, y creo que para toda la cristiandad de todas las épocas, es esta: que todos podamos ser llenos, de tener una fe realmente estimulante que nos invite a vivir con mayor libertad la vida cristiana. Usted sabe muy bien, el diablo siembra mediocridad, siembra tibieza, y los creyentes muchas veces terminan viviendo a medias. Apocalipsis 3:15 dice el pasaje, cuando Dios se refiere a la iglesia de la Odisea: ojalá fueseis fríos o calientes, o sea, que estuvieran definidos espiritualmente. Pero la tibieza es algo que le provoca vómitos a Dios. Los creyentes de la Odisea habían perdido esa capacidad de tener una fe estimulante. Pero me gustaría descubrir en este pasaje, entonces, ¿qué pasos uno debe dar para que la fe se transforme en un estímulo a la vida cristiana? Para eso vamos a algunos versículos del texto que acabamos de leer. Por ejemplo, el versículo 16, donde lo volvemos a leer para recordar lo que dice en esa parte. Dice: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Punto número 1, ser fortalecidos en nuestro hombre interior. Todos tenemos un hombre exterior mientras estamos vivos, un hombre exterior. En mi caso es esta imagen que usted puede ver en la pantalla. Usted tendrá su propia imagen. Todos tenemos este hombre exterior, pero también, y creo que el más importante, es nuestro hombre interior. ¿Quiénes somos realmente por adentro? Ya que esta fachada exterior va modificándose a través de los años.
Pero la interior es la que le da el valor a cada ser humano porque allí está radicada su esencia. Yo veo hoy cada vez más jóvenes que pierden su fuerza, que pierden su esperanza, que pierden su fe, que abandonan sus sueños y se transforman en ancianos. La depresión tal vez es la peor enfermedad del alma que un hombre puede sufrir. Viene a mi memoria una antigua canción de los años 70. No es una canción cristiana, pero nos sirve como para ilustrar lo que estamos diciendo. El cantautor llamado Nino Bravo en el año 72 publicó una canción que fue titulada Libre. Y empieza con una frase que es la que a mí me ha llamado mucho la atención, una frase que seguramente usted tiene grabada en su mente, donde dice, tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Esta canción está realizada en función de un joven que intentó cruzar el antiguo y famoso muro de Berlín que dividía las dos Alemanias y fue el primer mártir justamente de aquel intento. Un joven de 20 años ya estaba cansado de soñar. Era como un anciano, era como un viejito que decidió cruzar lamentablemente ese muro y allí perdió la vida. Pero esto ilustra cómo viven muchas personas. Ya están cansados de soñar, ya han perdido su esperanza, no pueden poner ni siquiera hoy, muchos de ellos, ni su fe en Dios. Qué triste que es esto. Qué triste cuando un hombre se transforma prácticamente en un animal, porque cuando no hay fe, cuando no hay sueños, cuando no hay futuro ni esperanza, el hombre comienza a vivir como un simple animal. Los animales no tienen futuro, no piensan en el futuro. Viven prácticamente un presente continuo con el recuerdo de un pasado, tal vez donde las cosas más extremas quedaron grabadas, las buenas y las malas. Pero viven simplemente el presente como muchos seres humanos hoy día. Pero la experiencia de Pablo era totalmente diferente. En otro libro que podemos leer de Pablo, una de las cartas que él escribe también a la iglesia de Corintios, es su segunda carta a la iglesia de Corintios en el capítulo 4 y versículo 16, usted me puede acompañar en pantalla, donde dice de la siguiente manera, por tanto no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. ¿Cómo podríamos ilustrar esto? Bueno, tome una foto. Todas las fotos son registros del pasado, no tenemos fotos del futuro. Todas son del pasado, aun si usted ahora mismo se sacase una selfie. Dentro de un segundo ya es un registro del pasado. Así que si usted toma una foto de hace un año atrás, o 10 años atrás, o de cuando usted era niño, va a ver las grandes diferencias en su hombre exterior. Este hombre exterior crece, se desarrolla, pero luego vienen los efectos de los años sobre el cuerpo. Aparecen las canas, si son necesariamente efecto de la edad. Aparecen arrugas en el rostro, la piel se adelgaza, se pierde el colágeno, aparecen las arrugas, se forman manchas en nuestra piel, nuestro cuerpo va tomando otra forma, otra dimensión. Es el efecto de los años en cada uno de nosotros. Lo podríamos llamar desde los términos, desde utilizando una terminología de la termodinámica, la entropía. Un concepto interesante que estaría bueno poder investigar, que habla del caos, habla del desorden. Este cuerpo, poco a poco, con el tiempo, se va desordenando, por eso aparecen enfermedades, nuestros niveles en la sangre se disparan, se modifican, se salen de la normalidad justamente por ese caos o esa entropía que produce también el tiempo en nuestro cuerpo. Pero Pablo dice que se renovaba todos los días. No era una renovación anual, no era una renovación mensual, como a veces he visto cristianos que asisten al templo una vez por mes
Y recuerdo de una manera cómica, un pastor decía, esos son los que tienen pila de larga duración. Un culto para cargar sus pilas espirituales después les sirve todo un mes. Bueno, es una manera cómica de ver también la realidad de algunas personas. Pablo dice que todos los días él necesitaba conectarse con su Dios. Y lejos de las ilustraciones de la tecnología es como su celular. Usted lo tiene que conectar todos los días para poder tener carga en él y poder comunicarse. ¿Por qué no, también en la vida espiritual, tomar esa ilustración para pensar que todos los días tenemos que ir a Dios y tenemos que fortalecer nuestro hombre interior? Aunque el de afuera se debilite muchas veces, se enferma y recibe los daños y los perjuicios de esta vida, nuestro hombre interior puede ir fortaleciéndose todos los días. Creo que este es un gran consejo que Pablo le da a los efesios y que nosotros, si somos sabios, lo podemos tomar para nuestras vidas. Pero hay un segundo paso que Pablo también nombra. Ahora ya va al versículo 17, simplemente un versículo más abajo, que dice de la siguiente manera: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Bueno, después la otra parte de la idea continúa en el versículo siguiente. Pero quiero subrayar con un resaltador la primera parte de este versículo: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Esta es la clave del éxito en la vida. Si Cristo no puede habitar en el corazón de una persona, entonces no hay salvación, no hay gozo, no hay milagros. Es Cristo la clave en el corazón del hombre. La plenitud, entonces, de nuestra vida consiste en esto, en conocer a Cristo. Hubo un científico y filósofo cristiano del siglo XV llamado Blaise Pascal, al cual se le atribuye esta frase tan conocida y que seguramente usted pudo haber escuchado en alguna otra oportunidad: en el corazón del hombre hay un hueco que tiene la forma de Dios. Y es cierto, los hombres, cuando estamos sin Dios, queremos llenar ese hueco con cualquier cosa que nos ofrezca esta vida. Y no hace falta hacer una lista para pensar en cuántas cosas los hombres usamos para tratar de llenar nuestro vacío interior. Pero me gusta esta ilustración porque me hace acordar aquellos juegos didácticos que tienen los niños, donde tienen que calzar las figuras con las formas predeterminadas: una estrella, un cubo, un triángulo, y hay que calzarlos en los huecos que tienen esa forma. Pues creo que en el corazón del hombre sucede algo también bastante parecido. Queremos llenar ese vacío con tantas cosas, pero el único que lo puede llenar verdaderamente es Dios. Juan 1.1 dice una gran verdad. Nos dice de la siguiente manera: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Qué gran verdad tremenda. Jesús es llamado el Verbo de Dios. ¿Cuál es la función del verbo en una oración gramatical? Justamente es darle acción a la oración. Una oración que no tiene verbo es una oración que está incompleta, que no tiene dinamismo, pero el verbo es aquel que le da vida. Y eso es lo que Jesús viene a hacer en cada uno de nosotros. Viene a darnos vida. La vida lejos de Él es triste, es aburrida. Es una vida donde no hay esperanza, donde, como dijimos hace un instante, no hay futuro. Pero cuando Jesús viene y entra al corazón, las cosas cambian diametralmente. Nuestras vidas eran oraciones sin verbo, oraciones gramaticales sin verbo, pero cuando le decimos a Jesús que venga, el Verbo de Dios viene a traer vida y nuestra vida se transforma, nuestra realidad, nuestra existencia en este mundo es cambiada de manera dramática y en el sentido positivo. ¿Cómo puede ser, me pregunto, personas que tienen fama, tienen dinero, muchos de ellos jóvenes, con reconocimientos y que terminan en suicidio? ¿Por qué? Si uno dice, tenían todo lo que querían, eran jóvenes, tenían salud, tenían dinero, eran personas
aclamadas, buscadas por la sociedad, ¿por qué terminan o en las drogas o en el suicidio? Es porque justamente lo que decía Blaise Pascal es una realidad. En sus corazones no hay nada que pueda llenar ese hueco que solo Dios puede cubrir. Lamentablemente, muchas personas terminan con sus vidas porque no le encuentran sentido a esta existencia. En Apocalipsis 3:20, Jesús dice: yo estoy a la puerta y llamo. Él está llamando a los corazones de las personas, de distintas maneras, por distintas circunstancias. Dios está llamando a los hombres para que podamos abrir el corazón y que Él pueda entrar y que pueda haber un verdadero reencuentro con Dios. Sí, esa pérdida que hemos sufrido a través de nuestros padres, Adán y Eva, la podemos recuperar por medio de Cristo Jesús. Porque saben, Jesús mismo lo dijo: separados de mí, nada podemos hacer. Así que la oración de Pablo, en este pasaje que estuvimos leyendo de Efesios, era que Cristo habite en el corazón de ellos. Porque religión sin Cristo no sirve de nada. Muchas personas tienen mucha religión, tienen tradición, pero no tienen a Cristo, y eso no sirve, espiritualmente no sirve para nada. La clave, entonces, es Cristo Jesús. Y nuestra oración y nuestra búsqueda incesante debe ser que Cristo habite todos los días y continuamente en mi corazón. Tercer paso que quisiera nombrar, que Pablo también cita en este capítulo, en este tercer capítulo del libro de los Efesios, está en el versículo 19. Si quiere leerlo junto a mí, aparecerá en pantalla y dice de la siguiente manera: y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Reconocer entonces, o conocer el amor de Cristo. Sí, Dios nos ama profunda y absolutamente. Uno ve una humanidad tan trastornada, tan violenta, tan grotesca, pero Dios la ama porque es su creación, que se ha desvirtuado, que se ha apartado de Él, pero Dios la sigue buscando. Tenemos que entender el concepto amor, porque en nuestro idioma castellano es demasiado amplia la palabra amor. Se puede usar para un montón de cosas, desde una relación sexual hasta el acto de una madre cuando amamanta a su hijo. Todo eso se lo puede definir con la palabra amor. Pero en griego, cuando uno ve esta palabra, encuentra que hay distintos tipos de amor. Uno de ellos es el amor eros o el amor erótico, que es el que existe entre los humanos de distinto género. Esto es netamente humano, es un amor netamente humano que se expresa de una manera en particular. Encontramos también el amor fileos, llamado fileos, es el amor familiar de un padre a un hijo o de un hijo a un padre o entre hermanos. Es ese amor que se lo puede definir como el amor de familia y que todos necesitamos experimentar para ser personas sanas y equilibradas en esta vida. Y hay otra definición de amor que el griego distingue, y es el amor ágape. Este amor es el amor que Dios tiene a esta humanidad. Es el amor que no podemos llegar a comprender en plenitud. ¿Cómo Dios puede amar a estos hombres tan malos, a estas personas tan violentas? ¿Cómo Dios puede amar a un asesino? ¿Cómo Dios puede amar a un violador? ¿Cómo Dios puede amar a un ladrón o a un estafador? Pues el amor de Dios supera cualquiera de estas debilidades y de estas manifestaciones pecaminosas en el ser humano. Porque el amor ágape es el amor que salva al pecador, es el amor que suple todas nuestras necesidades, es el que perdona nuestros pecados, es el que llevó a Cristo Jesús hasta la cruz. Es el amor que nos puede dar la salvación. Y tenemos que experimentarlo, ese amor. No solo conocerlo de manera intelectual, sino tiene que ser una experiencia espiritual. Hay una necesidad inherente en todos los seres humanos, la de ser amados y aceptados. Como dije hace unos instantes, aquellas personas que no pueden sentir o experimentar el amor van a tener dificultades, van a sufrir desequilibrios en su alma, en sus emociones, en su psiquis.
porque estarán carentes de algo que es fundamental, es uno de los ladrillos fundamentales para la construcción de nuestro mundo interior: ser amados y ser aceptados. Pues Dios nos ama y Dios nos acepta, y esto ayuda también a mantener nuestro equilibrio. Podemos encontrar mucha literatura que habla del amor, libros enteros escritos del amor, canciones que hablan del amor, donde sus autores narran sus experiencias, pero la mejor descripción que uno puede encontrar está en el libro que Pablo escribió, otra de las cartas a los Corintios, la primera de ellas en el capítulo 13, que yo después le pido que usted lo pueda leer. No tenemos el tiempo en este momento para poder hacerlo, pero lea el libro de Primera de Corintios capítulo 13, desde el versículo 1 al 8, encontrará la perfecta descripción de cómo Dios interpreta el amor, para qué Dios creó el amor y cómo funciona el verdadero amor. Allí encontrará entonces esa definición preciosa que me gustaría luego que usted pueda leerla. Pero el saber que hay un Dios que nos ama va a quitar todas nuestras tensiones, nos va a liberar del temor y va a darnos una libertad excepcional que tal vez muchas personas todavía no han experimentado. Es el amor liberador de Dios. Por eso, fíjese que todos estos pasos se dan solamente a través de la fe. Por eso he titulado este mensaje Fe Estimulante, porque estos pasos de fe estimularán a una vida mejor, a una mejor calidad de vida. Nos harán mejores personas porque seremos mejores cristianos, con lo cual también seremos mejores ciudadanos, mejores padres para los varones, mejores madres para las mujeres, mejores estudiantes en los colegios y en las universidades, mejores trabajadores en las fábricas o en las profesiones. Con Cristo en nuestro corazón, nuestra fe puede desatarse de una manera inusitada y usted puede experimentar grandes satisfacciones espirituales. Una fe estimulante. Así que Dios quiere que demos estos pasos de fe. Usted tiene que animarse a dar estos pasos de fe porque le aseguro, su vida va a ser absolutamente diferente. Me gustaría hacer una oración para acompañarle en la decisión de dar estos pasos de fe. Fortalezca su interior, como dijimos en primer lugar, dejar que habite Cristo y por último, como lo hemos nombrado recién, experimentar continuamente el amor de Dios. Oramos juntos. Señor, bendigo tu nombre en este día. No tenemos más que agradecimiento para ti, porque nos has salvado, nos has transformado, nos has hecho nuevas personas. Pero no debemos olvidar, Señor, el consejo que Pablo le dio a los efesios. Un consejo muy antiguo, de pasos simples y sencillos, pero que pueden hacer que nuestra fe, Señor, sea una fe tremenda, una fe estimulante que nos ayude a seguir viviendo esta vida que tú nos diste. Guárdanos bajo tu sangre preciosa, oh Salvador. Danos tu bendición y que nuestra fe nunca falte, que podamos usarla como un estimulante para, Señor, obtener lo mejor que tú quieres darnos a cada uno. Gracias, Padre amado, te damos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Dios te bendiga. Gracias por haber escuchado este mensaje. Te mando un abrazo.